Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de la introducción a la corriente de voltaje alternos, donde vamos a ver los análisis de circuitos de corriente alterna. Hasta ahora hemos analizado circuitos de corriente continua. Bueno, pues en este vídeo vamos a analizar los circuitos de corriente alterna. Y básicamente cuando se trata de un circuito de corriente continua, si queremos obtener los voltajes, la corriente, la resistencia o la potencia, ya sabemos que tenemos ciertas leyes. Tenemos la ley de Ohm y también tenemos las leyes de Kirchhoff. Bueno, pues independientemente de que estemos con un circuito de corriente alterna o de corriente continua, esas mismas leyes se aplican para ambos circuitos. ¿Y qué es lo que tenemos que tener claro cuando se trata de corriente alterna? Bueno, pues tenemos que tener claro lo siguiente. Ya sabemos que cuando tenemos una corriente alterna, tenemos diferentes valores. Tenemos los valores RMS, tenemos los valores promedio, tenemos los valores pico y también tenemos los valores pico a pico. Bueno, pues si el voltaje que nos están dando en un circuito es RMS, la corriente que vamos a obtener va a ser RMS. Ahora bien, si partimos de un voltaje RMS y nos piden una corriente pico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O bien convertimos este voltaje RMS en un voltaje pico y luego obtenemos la corriente pico, o bien obtenemos la corriente RMS a partir de ese voltaje RMS y luego estos MRS los convertimos a pico. Pero como digo, tenemos que respetar el valor que nos están dando. Si nos están dando un valor pico a pico, ya sabemos que lo que vamos a obtener es un valor pico a pico. Si nos están dando un valor promedio, lo que vamos a obtener es un valor promedio. Otra cosa clara que tenemos que tener es lo siguiente. Si nosotros tenemos un voltaje o una corriente alterna, si queremos medir, por ejemplo, el voltaje en esta resistencia, la caída de voltaje en esta resistencia con un multímetro, el valor que nos va a ofrecer el multímetro es un valor RMS cuando tenemos una corriente alterna. Es decir, ese voltaje ya sabemos que va variando, pero el multímetro no nos está enseñando ese voltaje variante, sino que nos enseña el valor RMS. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir lo siguiente, que si en nuestras casas nos dicen que llegan 220 voltios, lo que nos está llegando realmente son 220 voltios, pero RMS. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los multímetros lo que miden son los valores RMS. Bueno, pues cuando nos dicen que tenemos 220 voltios a nuestra disposición, eso significa que tenemos 220 voltios, pero RMS. Si queremos obtener los picos ya sabemos cómo hacerlo, pero como digo, lo que mide los multímetros siempre son valores RMS si se trata de circuitos de corriente alterna. Ahora bien, ¿qué pasa con la fase del voltaje y de la corriente? Vamos a verlo rápidamente. Cuando tenemos un circuito donde solo tenemos resistencias, ya sabemos que cuando no tenemos voltaje no tenemos resistencia, pero si empieza a aumentar el voltaje, esa corriente aumenta porque tenemos resistencias. La magnitud ya sabemos que depende de la resistencia, pero como digo, cuando aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Cuando el voltaje llega a su máximo positivo, la corriente llega a su máximo positivo. Cuando empieza a disminuir el voltaje, disminuye la corriente. Y cuando llega a cero el voltaje, la corriente también llega a cero. Ya sabemos que en este punto el voltaje cambia de polaridad, o lo que es lo mismo, la corriente cambia de dirección. Bueno, pues es por ello que el voltaje y la corriente siempre están en fase, siempre y cuando tengamos un circuito con resistencias, y gracias a eso podemos emplear estas ecuaciones para obtener los diferentes valores. Recordar que la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff nos sirven tanto para los circuitos de corriente alterna como de corriente continua. Y aquí tenemos un pequeño recordatorio para obtener los voltajes, corrientes y resistencias, y también la potencia. Y tener claro siempre lo siguiente, que cuando tenemos un circuito donde tenemos resistencia, tanto el voltaje como la corriente están en fase. Y recordar que cuando tenemos un circuito de corriente alterna, los multímetros siempre miden valores RMS. Bueno, pues teniendo todo esto claro, vamos a realizar unos ejercicios. Y nos dice lo siguiente, que de la siguiente figura tenemos que determinar el voltaje RMS presente entre los extremos de cada resistor y también la corriente total. Nos dice que la fuente se da con un valor RMS y también tenemos que determinar la potencia total. Es decir, que tenemos que obtener las caídas de potencia de cada resistor, tenemos que obtener la corriente total y tenemos que obtener la potencia total. Y como dato nos está diciendo que el voltaje que tenemos aquí es RMS. Eso quiere decir que la corriente total la vamos a obtener en RMS y que la potencia total la vamos a obtener en RMS. ¿Cómo obtenemos nosotros la corriente total? Porque necesitamos la corriente total para obtener estas caídas de voltaje.
Bueno, pues para obtener esa corriente total ya sabemos que tenemos que sumar todas las resistencias porque tenemos un circuito en serie. Como tenemos un circuito en serie, bueno, pues ya sabemos que tenemos que sumar esas resistencias y obtener la resistencia total. Recordar lo de las unidades, tengo un vídeo donde explico todo esto detenidamente, pero bueno, si tenemos kiloohmios y aquí tenemos ohmios, pasando estos kiloohmios a ohmios, los sumamos y obtenemos esto de aquí. Pero si repasáis ese vídeo, bueno, pues ya sabéis que podéis sumar directamente kiloohmios con ohmios. Este es el resultado. Bueno, pues una vez que tenemos la resistencia total, ¿cómo obtenemos la corriente total? Recordar que como tenemos un voltaje RMS, la corriente que vamos a obtener es RMS. ¿Cómo obtenemos esa corriente total RMS? Bueno, para recordar la ley de Ohm, aquí tenemos el voltaje total entre la resistencia total. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Y nuevamente recordar lo de las unidades, que esto ya lo expliqué. Aquí tenemos 1 entre 10 elevado a la 3 kilo. Bueno, pues esto ya sabemos que es igual a 10 elevado a menos 3. Es decir, mili. Bueno, pues recordar que si tenemos aquí dividiendo kilo, ya sabemos que vamos a obtener milis. Bueno, pues ya que tenemos la corriente total y tenemos los valores de cada resistencia, ¿cómo obtenemos nosotros las caídas de voltaje? Bueno, pues recordar que tenemos la corriente total por el valor de cada resistencia. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos la caída de voltaje para el resistor número 1 y aquí tenemos la caída de voltaje para el resistor número 2. Y nuevamente recordar las unidades. Aquí tenemos 10 elevado a menos 3 mini y aquí tenemos 10 elevado a 3 kilo. Bueno, pues esto ya sabemos que se cancela y simplemente realizamos la multiplicación. Y por último, para obtener la potencia total, bueno, pues ya sabemos que la podemos obtener de varias maneras. He optado por esta de aquí, el voltaje total, por la corriente total. Bueno, pues realizando la correspondiente multiplicación, llegamos a los vatios. Y nuevamente aquí tenemos 10 elevado a menos 3, eso quiere decir que aquí vamos a tener 7700 y pico. Bueno, pues convirtiéndolos a vatios, obtenemos 7,75 vatios. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Nos dice lo siguiente, que todos los valores que aparecen en la siguiente figura son RMS. Bueno, pues tenemos que determinar la caída de voltaje pico desconocido del primer circuito, este de aquí. Ya vemos que aquí tenemos una caída de voltaje, aquí tenemos otra y nos falta esta. Bueno, pues esta es la que tenemos que obtener y la tenemos que obtener en pico. Y recordar que estos valores que nos están dando son valores RMS. Bueno, pues antes de leer los demás vamos a comenzar por A. Como digo, bueno, pues tenemos que obtener esta caída de voltaje. ¿Cómo obtenemos nosotros esa caída de voltaje si tenemos el resto de caídas de voltaje y también el voltaje total? Bueno, pues recordar que el voltaje total es igual a la suma de las diferentes caídas de voltaje. Y como nos falta la 3, bueno, pues despejando para el número 3, ya vemos que tenemos esto de aquí. Pongo los RMS porque recordar que todo lo que tenemos aquí en las dos figuras son valores RMS. Bueno, pues ya sabemos que el voltaje total son 24 voltios menos los 12 voltios menos los 8 voltios que obtenemos. Obtenemos 4 voltios. Bueno, pues la caída de voltaje para el resistor número 3 es igual a 4 voltios RMS. Ahora bien, nos decía que tenemos que obtener el pico. Bueno, pues hemos obtenido RMS porque todos los valores son RMS. Y una vez que hemos obtenido ese valor RMS, bueno, pues simplemente lo convertimos a pico. ¿Cómo lo convertimos a pico? Bueno, pues recordar que tenemos esta ecuación, o lo que es lo mismo, esta de aquí. Bueno, pues simplemente tenemos que multiplicar esos valores RMS por esta constante y vamos a obtener el valor pico. Vamos a continuar con el B. Nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar la corriente RMS total en el segundo circuito, este de aquí. Bueno, pues aquí tenemos estos valores que ya sabemos que son RMS y tenemos que obtener la corriente total. Bueno, pues como tenemos un circuito paralelo y tenemos las corrientes que pasan por las dos ramas, bueno, pues ya sabemos que la corriente total que entra es la misma corriente que sale. Es decir, que simplemente tenemos que sumar estas corrientes. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y como digo, recordad que como tenemos valores RMS, estamos obteniendo un valor RMS. Y por último, para C, bueno, pues nos está diciendo lo siguiente, que tenemos que determinar la potencia total en este segundo circuito, nuevamente, y nos está dando como dato el voltaje total, que ya vemos que nos lo da en RMS. ¿Cómo obtenemos nosotros la potencia total? Bueno, pues ya sabemos que la potencia total la podemos obtener de diferentes maneras, pero como tenemos ese voltaje total y acabamos de obtener la corriente total, bueno, pues realizando esta multiplicación vamos a obtener la potencia total.
Bueno, pues como digo, realizando esa multiplicación, obtenemos la potencia total. Aquí la tenemos. Nuevamente, recordar lo de las unidades. Aquí tenemos mili. Bueno, pues como aquí simplemente tenemos la unidad, ya sabemos que se nos queda mili. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Nos dice lo siguiente, que un circuito en serie tiene las siguientes caídas de voltaje. Aquí tenemos la primera caída de voltaje, aquí la segunda y aquí la tercera. Tenemos que determinar el voltaje pico a pico de la fuente. Ya sabemos que cuando tenemos un valor pico, el valor pico a pico, bueno, pues ya sabemos que es igual a ese valor pico multiplicado por 2. Recordar, de pico a pico. Ahora bien, fijaros en una cosa, esta caída de voltaje nos la están dando en RMS, esta de aquí ya nos la están dando en pico y esta de aquí la tenemos en promedio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que convertir estos MRS en picos, este promedio en pico y luego realizar la suma, porque ya vemos que simplemente tenemos que obtener la suma total, es decir, el voltaje total. Pero recordar que tenemos que obtener pico a pico. Bueno, pues vamos por partes. Ya sabemos que tenemos que obtener el voltaje total, que es igual a la suma de las caídas de voltaje. Pero como las tenemos con diferentes valores, bueno, pues ya sabemos que las tenemos que convertir todas a pico. Bueno, pues para convertir el primer voltaje a pico, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta ecuación. Bueno, pues realizando esta multiplicación, vemos que obtenemos 4,95. Para la segunda caída de voltaje, bueno, pues ya nos la estaban dando en pico, y para la tercera, bueno, pues simplemente tenemos que hacer lo mismo. Esta vez, como tenemos promedio, bueno, pues recordar su ecuación es esta de aquí. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y realizando esta división, obtenemos 2,69 voltios. Bueno, pues para obtener ese voltaje total en picos, bueno, pues simplemente tenemos que sumar estas caídas de voltaje y obtenemos ese voltaje total en pico. Ahora bien, como tenemos que obtener pico a pico, bueno, pues ya sabemos que tenemos ese voltaje pico, que lo tenemos que multiplicar por 2. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Bueno, pues ya veis que independientemente de que se trate de circuitos de corriente alterna, las mismas leyes empleadas para esos circuitos de corriente continua son las mismas que empleamos para estos circuitos de corriente alterna. Simplemente, como ya sabemos que se trata de corriente alterna, ya sabemos que tenemos diferentes valores. Ya sabemos que tenemos o bien RMS, o bien promedio, o bien pico a pico, o bien pico. Bueno, pues teniendo esto claro y las conversiones entre estos valores, le podéis dar solución a este tipo de circuitos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver otras formas de onda que no son sinusoidales. Hasta la siguiente.